Muy buen día, maestra y compañeros. Hoy presentaremos el tema de infarto agudo al miocardio. Abarcaremos conceptos relacionados con el tema, las causas, su epidemiología, sintomatología, diagnóstico, tratamiento y por último presentaremos 2 casos clínicos. El equipo está conformado por Beltrán Valdés Víctor Daniel, Cáceres Rodríguez David Fernando, Chavira Brizuela Paola Olivier, que conforman el laboratorio de fisiopatología del grupo 342. Para empezar, debemos definir unos conceptos clave del tema: infarto agudo y miocardio. Infarto es una necrosis isquémica de un órgano, generalmente por obstrucción de las arterias que lo irrigan. Agudo es el periodo corto de tiempo y miocardio es el músculo del corazón. Como se muestra en esta imagen, en la parte negra se muestra lo que es la necrosis después de una isquemia en las arterias coronarias del corazón, por lo que podemos definir que el infarto agudo del miocardio es una necrosis miocárdica que se produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria. Como se muestra en la imagen, podemos ver las localizaciones de la oclusión de la arteria coronaria por orden de frecuencia. En número 1 encontramos la rama interventricular anterior, como número 2 la arteria coronaria derecha, como número 3 la rama circunfleja, como número 4 la arteria coronaria izquierda, como número 5 la rama interventricular posterior y por último la arteria marginal. Como una de las principales causas es debido a la acumulación de placas de colesterol, lípidos y células inflamatorias en las paredes de estas arterias, es decir, en el endotelio, provocando que el corazón no reciba sangre suficiente. Tenemos 2 tipos de placas de ateroma, la estable y la inestable. La estable es la imagen que vemos en la parte inferior, donde ocluye la arteria, pero no se forma un trombo. Y la inestable es la que encontramos en la imagen superior, donde ésta rompe el endotelio y se mezcla con todas las células de la sangre, por lo que conforma un trombo y este puede recorrer al corazón ocluyendo las arterias coronarias, a lo que produce isquemia y por lo tanto infarto. Muy bien, ahora yo les hablaré sobre la epidemiología. Bueno, el infarto agudo al miocardio es la primera causa de muerte en el mundo en hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 65 años. Casi la totalidad de los infartos del miocardio son consecuencia del desarrollo previo de trombosis coronaria. Esto dado a un proceso crónico y progresivo consistente en la obstrucción de las arterias coronarias por placas ateroscleróticas. En un porcentaje menor tenemos una clínica atípica y en un porcentaje aún menor tenemos una forma silente y también un infarto agudo miocardio en reposo con antecedentes de angina de pecho. El electrocardiograma es muy importante para el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio. Entonces, en él podemos encontrar una onda T negativa que representa una fase de isquemia, como podemos observar en la imagen. Bueno, en la isquemia subepicárdica se produce una alteración en el potencial de acción que origina un vector de repolarización dirigido de subepicardio a subendocardio. Esto se traduce en un vector de repolarización ventricular con una onda T aplanada o negativa con base ancha y simétrica, como podemos observar en la imagen. Y bueno, como ocurre en la isquemia subendocárdica, esta onda T puede tener otro origen, como pericarditis o hipertrofia ventricular. Sin embargo, cuando observamos la onda T aplanada o negativa, debemos considerar la posibilidad de un síndrome coronario agudo. También dentro del electrocardiograma podemos encontrar una elevación del segmento ST representando una fase de lesión. Este segmento ST es muy importante para el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, en conjunto de presencia de dolor precordial característico, como ya lo comentamos anterior, y el hallazgo del electrocardiograma con elevación del ST se puede hacer el diagnóstico de infarto agudo del miocardio y comenzar inmediatamente con tratamiento. Por último,
debemos valorar la posibilidad de necrosis miocárdica ante la presencia de una onda Q en derivaciones que habitualmente no aparece, por ejemplo con una profundidad mayor de lo normal. Ahora continuaremos con la sintomatología. Un paciente con infarto agudo del miocardio presenta dolor retroesternal súbito, que es un dolor opresivo o punzante localizado en el pecho con una duración de 30 minutos o más. El paciente frecuentemente refiere el dolor irradiado al miembro superior izquierdo, en ocasiones también hacia el cuello, mandíbula y epigastro. Todo lo anterior acompañado de síntomas adrenérgicos como diaforesis, náuseas, emesis, también astenia, arritmias, entre otros. Muy bien, ahora hablaremos un poco sobre el diagnóstico en el laboratorio. Comenzando con la hematología, podemos encontrar leucocitos con neutrofilia de hasta 20.000 células por microlitro, esto tras 2 horas de inicio del cuadro. También podemos encontrar eosinopenia absoluta en las primeras 48 horas. Hablando de la bioquímica, existen múltiples marcadores de daño cardíaco, los cuales son importantes conocer. Los más importantes son la elevación de las enzimas cardíacas específicas, como es la troponina I o troponina T, y también la fracción MB de la creatinina fosfocinasa, los cuales hablan de necrosis. Ok, ahora hablaremos un poco sobre tratamiento farmacológico. Muy bien, la prioridad del tratamiento del infarto agudo al miocardio es el tratamiento de reperfusión. Este se puede dar gracias a la intervención quirúrgica o a un tratamiento farmacoinvasivo. Y bueno, el tratamiento farmacoinvasivo permite la aplicación de un tratamiento fibrinolítico que abre la arteria culpable del infarto y pues gana tiempo y músculo. De hecho, varios estudios han demostrado que la estrategia farmacoinvasiva resulta igual de eficaz y en algunas ocasiones más eficaz que la angioplastía en el tratamiento contra el infarto agudo del miocardio. Bueno, en este tratamiento todo paciente debe recibir aspirina con una dosis de carga de 160 a 325 miligramos en vía oral masticada y se debe dar de manera inmediata cuando se sospeche de un síndrome isquémico coronario agudo. La administración de aspirina se asocia a la reducción de la mortalidad, aunque cabe destacar que no se debe usar cuando exista una alergia real a la aspirina o si existe un sangrado gastrointestinal reciente. Y ahora, si el paciente es trombolizado, el fármaco clopidogrel es el único antiagregante de la familia de los inhibidores de los receptores P2Y12 que se debe usar conjuntamente con la aspirina como tratamiento adjunto a la fibrinolisis. Estos receptores P2Y12 encontré que cuando se activan causan una serie de procesos intracelulares que conducen la movilización de calcio, liberación de contenido de gránulos, generación de tromboxano 2 y también la activación del receptor de glucoproteína 2B y 3A. Todo esto da lugar a una amplificación de la agregación plaquetaria y también a la estabilización del agregado plaquetario. Entonces, si bloqueamos este receptor plaquetario, se impide la agregación plaquetaria, por lo tanto impedimos la formación de un trombo plaquetario. Como ya comenté antes, el clopidogrel es el único antiagregante que inhibe estos receptores. Ahora, los pacientes deben recibir dosis de carga de 300 miligramos de epidogrel si son menores de 75 años. Para los mayores de 75 años no reciben dosis de carga. Y la dosis de mantenimiento es de 75 miligramos por día por un año, y en situaciones especiales se puede considerar un tratamiento mayor a un año.
Esto si el paciente es llevado a angioplastía después de recibir el tratamiento el tratamiento farmacoinvasivo. Para concluir con el tema, en el tratamiento quirúrgico tenemos angioplastía y también tenemos bypass coronario. Muy bien, comenzando con la angioplastía, pues consiste en colocar un material en forma de malla en la pared de la arteria coronaria para hacer fluir la sangre correctamente, como podemos ver en el GIF de la presentación. Bueno, la angioplastía primaria es más efectiva en el infarto agudo de miocardio, sobre todo en la incidencia de isquemia recurrente, en reinfartos, en necesidad de revascularización, también cuando existe sangrado cerebral, y de hecho el porcentaje de pacientes que obtienen un mejor flujo coronario final es con angioplastía. Sin embargo, esto sucede siempre y cuando la angioplastía se realice en los tiempos adecuados. Si el primer contacto médico es en una unidad sin capacidad de hemodinámica, el tiempo desde que se recibe el paciente hasta que es trasladado y llevado a la unidad con hemodinámica debe ser menor de 60 minutos. Y bueno, en México la logística de traslado y la poca disponibilidad de salas de hemodinámica que trabajen las 24 horas al día, los 7 días de la semana, hace difícil alcanzar los tiempos objetivo. Y el beneficio del tratamiento de reperfusión del infarto agudo del miocardio con elevación del ST depende del tiempo. Es muy importante que se haga un tratamiento temprano, porque la demora en la reperfusión tiene relación directa con mortalidad y morbilidad. Y bueno, por otra parte, también tenemos que tener en consideración que se ha señalado que cuando el paciente se presenta muy precoz, el beneficio depende más de la rapidez en la reperfusión, es más que en el método utilizado. Y como ya lo había mencionado, incluso algunos estudios demuestran que la fibrinolisis puede ser mejor que la angioplastía, siempre y cuando el paciente se presenta de forma muy precoz, puede ser menos de 2 horas, y pues el tratamiento se administra en los primeros 30 minutos del contacto. Caso clínico número 1. Datos personales y antecedentes. Paciente de sexo femenino, de 43 años de edad, de profesión secretaria. Como antecedentes quirúrgicos refiere una histerectomía por miomatosis. Niega alérgicos. El motivo de ingreso es un dolor opresivo retroesternal intenso, además de una angina irradiada al torso y sudoración y náuseas. Signos y síntomas. Los síntomas los mencionamos en el motivo de ingreso, los cuales son el dolor opresivo retroesternal intenso, angina irradiada al torso, sudoración y náuseas. Signos encontramos que tiene una tensión arterial de 100/60, frecuencia cardíaca es de 81 latidos por minuto, su saturación de oxígeno del 99%, además de encontrársele pálida, sudorosa, con mala perfusión distal y persistencia del dolor. En los laboratorios encontramos que la medición de la enzima creatina quinasa, la cual es un marcador eficiente en eventos cardíacos, a las 22 horas del evento encontramos el pico máximo con 3.807 miligramos sobre decilitro, apareciendo las enzimas a las 166 horas post-infarto agudo al miocardio. En el tratamiento hospitalario se inició apoyo con drogas vasoactivas como la dopamina y la noradrenalina, además de realizarle una angioplastía coronaria percutánea transluminal. Se instaló stent, pero con estenosis proximal del 35%. Además, se instaló balón de contrapulsación aórtica por la arteria femoral izquierda y se inició administración de apiximab en bolo e infusión continua. En evolución encontramos que presentó un episodio de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular que requirió de cardioversión con 300 joules. Después de esto recuperó el ritmo sinusal. Se decidió conectar a ventilación mecánica por persistencia de la baja saturación. Al día siguiente se retiró de la ventilación mecánica y se suspendieron las drogas vasoactivas,
Egresó de la unidad al 7º día de evolución. 3 semanas después, se efectuó revascularización coronaria con implante de arteria mamaria a descendente anterior y arteria radial a ramos marginales de circunfleja. Un mes después, egresó del hospital de su intervención, continuando su recuperación sin incidentes. El diagnóstico final fue un infarto agudo al miocardio con descenso del segmento ST, además de una disminución del gasto cardíaco de reservas coronarias, esto debido a una alteración de la contractilidad. Caso clínico número 2. Datos personales y antecedentes. Paciente masculino de 33 años de edad con antecedentes familiares de infarto de miocardio e hipertensión arterial, además de antecedentes personales de dislipidemia y fumador activo de cigarrillo. El paciente niega historia previa de angina de pecho. El motivo de ingreso fue un dolor torácico de 30 minutos de evolución. Refirió que se presentó de manera súbita mientras se encontraba realizando ejercicio físico, específicamente ciclismo. Dolor precordial, tipo opresivo, de intensidad 10 de 10 que se irradió a cuello y brazos, acompañado de aforesis, disnea, sensación de muerte y náusea que no llega al vómito. No hubo pérdida de conciencia. Mencionamos en el motivo de ingreso, los síntomas fueron dolor precordial, tipo opresivo, de intensidad 10 de 10 que se irradió a cuello y brazos, acompañado de diaforesis, disnea, sensación de muerte y náuseas. En los signos se encontró que tenía una tensión arterial de 150/90, frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 y temperatura de 37.5 centígrados. En tratamiento previo encontramos que el paciente tomó por su cuenta ácido acetil salicílico 81 miligramos cada año durante aproximadamente un año, por temor a infarto cardíaco por historia familiar. Descontinuó su uso hace un mes. En los laboratorios encontramos que el valor de la enzima creatina quinasa MB fue mayor de 3000, cuando el valor de referencia es de 6.73 nanogramos por litro. Esta enzima, al tener un valor mayor de 50 nanogramos por litro, tiene una alta probabilidad de infarto agudo al miocardio. Tratamiento hospitalario. El paciente de este caso fue sometido a angioplastía como parte de su terapia farmacoinvasiva. Se le hidrató con solución salina al 0.9%. Se le administraron fármacos como el clopidogrel de 75 miligramos vía oral, aspirina de 100 miligramos vía oral, con previa dosis de 325 miligramos al momento del primer encuentro, atorvastatina 80 miligramos vía oral, bisoprolol 1.25 miligramos vía oral, enalapril 2.5 miligramos y enoxaparina 80 miligramos. Diagnóstico final. Infarto agudo al miocardio. Como causa subyacente, un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Por último, anexamos las preguntas de la presentación. ¿Por qué no es indispensable el saber cómo se encuentran las enzimas cardíacas en el infarto agudo al miocardio? ¿Qué segmento del electrocardiograma es el más importante en cuanto al diagnóstico? ¿Qué tratamiento es más efectivo contra el infarto agudo al miocardio? ¿Y cuál es la etiología del infarto agudo al miocardio? Y anexamos las referencias. Muchas gracias por su atención.